Jonathan Cárdenas, un placer, maestro. ¿Cómo estás? Adelante, por favor. Meteorólogo, justamente para hablar sobre el niño. Estuvimos conversando contigo también, Jonathan, a inicios de este año sobre el Yaku, ¿verdad? Yaku era. El niño costero, en realidad. El niño costero. Cuéntanos un poquito, porque también tenemos algunas gráficas. El domingo pasado mostraba las posibilidades de que sea, digamos, ¿no?, de mediana intensidad, podría ser, digamos, de alta intensidad, un niño fuerte. ¿Cómo es un poco la situación? ¿Qué sabemos hasta el momento, Jonathan? Bueno, hay algunas buenas noticias de alguna manera, para decirlo. Es que ha empezado a descender el calentamiento frente a nuestra costa. He enviado unos gráficos, de repente si lo pueden poner para ir viendo. Entre lo que ocurrió en agosto y lo que estamos teniendo los primeros días de septiembre. Aquí lo tenemos. Hay una diferencia significativa. Como pueden ver, el color rojo de agosto, del 8 de agosto, es mucho menos distribuido en el gráfico del 8 de septiembre. Se está yendo un poco más hacia el oeste, lo podemos ver en la isla Galápagos, por ahí hay anomalías de 4 o 5 grados sobre los valores normales, mientras que en nuestra costa ya comienza a tener colores más tenues hacia el naranja y de repente hasta el amarillo, ¿no? En la línea de tiempo, digamos, ahí podemos ver cómo en agosto, los primeros días, alcanzamos el pico de este evento que ha tenido más de 3.6 grados de temperatura sobre los valores normales en la región 1+2, donde se mide el niño costero. Y actualmente estamos descendiendo, estamos en 2.59 y podemos ver el gráfico con respecto a los otros meses desde junio, julio y agosto, que estamos ya en un descenso importante. Correcto. ¿Por qué es interesante esto? Porque, digamos, de cara a lo que viene ya para primavera y el verano, no nos encuentra en valores tan altos, ¿no? Entonces, digamos que la probabilidad que sea algo extraordinario de alguna manera disminuye con un escenario como este de descenso. Ahora, ya son anómalos, digamos. Estamos cálidos desde febrero de este año. O sea, ya de por sí ahí hay una anomalía, pero esto nos muestra, digamos, lo positivo de que no vaya a ser tan extraordinario finalmente el niño global que se viene. Eso quería que me expliques, porque me corriges al inicio y me dices, claro, niño costero lo que teníamos en febrero. Y seguimos teniendo. Seguimos teniendo niño costero. Exacto. Pero el anuncio es que es un niño global el que se viene. Explícanos esa diferencia. Bueno, el niño global ya está configurado desde junio, que lo declaró la NOAA, el Servicio Meteorológico de Estados Unidos, que es el que monitorea, entre otras agencias, esta zona del Océano Pacífico, que está casi en el centro entre Sudamérica e Indonesia. O sea, en esa posición es donde se monitorea el niño global o el niño 3.4, que es la región que nosotros conocemos. Ahí a partir de junio empezó un calentamiento, ahí se necesita solamente 0,5 grados sobre lo normal para que ya tú comiences a monitorearlo como un niño, y después tiene que haber una interacción del océano con la atmósfera para que, digamos, el niño esté completo, ¿no? La fase atmosférica tiene que ver con presiones y la fase oceánica con estas anomalías de la temperatura del mar. Ok, cuando me dijiste 0.5 por encima de las normales, este de 2.559 es justamente... Esto es en la región 1+2, o sea, frente a nuestra costa, pero actualmente estamos aproximadamente en 2 grados ya en la región 3.4. Ok, ahora... explícanos un poco el proceso, ¿no? Porque si esto, digamos, muestras una tendencia a la baja, ¿es inevitable que siga bajando o no necesariamente podría haber una subida nuevamente? A ver, claro, lo que pasa es que esto es, digamos, debido a algunas circunstancias o algunos factores, ¿no? Uno de estos es el anticiclón del Pacífico Sur, que es este motor que potencia los vientos alisios y que genera también el afloramiento costero en nuestra costa. El anticiclón se ha potenciado, lo que no hemos tenido desde febrero. Teníamos un anticiclón muy debilitado o muy posicionado al sur del continente, y esto es el que produce el enfriamiento y que produce la cobertura nubosa en Lima y que produce... Pero entonces, para tenerlo claro, este es un poquito el que necesitamos ahora. Exacto, es un factor que ha entrado a jugar cuando... hace meses no estaba presente. No estaba en el tablero. Entonces, creo que ha sido general, todos hemos sentido un descenso de la temperatura. Sí. Estamos igual 3 grados sobre lo normal,
pero ya no estamos 4 o 4.5 grados sobre lo normal como teníamos hace 3 o 4 semanas. Ok, entonces la realidad, Jonathan, es que hay que seguir finalmente monitoreando anticiclón. Podría desaparecer, volverse exacto, más... lo esperamos esta semana que viene o que vamos a empezar, va a estar potenciado, posiblemente pueda llegar hasta el 20 de septiembre potenciado, pero después de eso ya no se ve tan intenso. Entonces podríamos regresar a una condición de calentamiento, aparte que está ingresando una onda Kelvin cálida. Claro. Entonces el proceso de calentamiento, el proceso del Niño costero como el global está todavía presente, no hay que bajar la guardia, pero tenemos que estar monitoreando para justamente detectar eso, qué intensidad finalmente va a tener cuando lleguemos al verano, que es lo que la gente más asocia con el niño. Sí. Se asocia al verano, lluvia y es niño. Sin embargo, lo que hemos estado viendo en este invierno y lo que estamos viendo con el precio del limón... Por eso es niño ya. Eso es niño, son los efectos... Claro, pero lo que es que la gente vincula los huaicos, claro, ¿no? La destrucción, y eso igual podría... Eso va a suceder inevitablemente, no sabemos qué tan fuerte eso o es lo que qué tan estamos tenue. tratando de determinar, ¿no? Okay. Y bueno, tenemos otras gráficas para que vean los pronósticos. Vamos con la segunda, por favor, porque también hay tengo la segunda de precipitaciones. Claro, esto por ejemplo, esto es el pronóstico para la región 3.4, donde se mide el Niño global, y como podemos ver, entre noviembre y diciembre alcanzaría su pico, ¿no? Y que es casi comúnmente en esos meses hace el pico el evento a nivel global. Lo que está viendo en negro es lo que ocurrió en el 97-98. Y lo que estamos esperando es algo de más o menos esa magnitud como Niño global, o sea, en la región central del Océano Pacífico. Okay. ¿Ya? Las líneas entrecortadas son los diferentes modelos que existen y que nosotros tenemos que analizar. La aclaración, 97-98 respecto de un Niño global es lo que fue el centro de... En el centro del Océano Pacífico. En el centro del Océano Pacífico. No es que vaya a tener la misma destrucción del Niño 97-98 en nuestro país. No, y ahora vamos a ver el siguiente. Vamos a nuestro país, por favor, el siguiente. Eso es para nuestro país. Ok. ¿No? Nuevamente, la línea en negro, el 97-98, okay. Y lo que están diciendo... Para calmar al televidente. ¿sabes? Sí, okay. Exacto. Y lo que están viendo entrecortados son las diferentes salidas para que vean la dispersión que hay entre los modelos. No hay un modelo absoluto que te diga lo que va a ocurrir, pero la media de todos estos modelos nos están indicando, uno, la tendencia clarísima del descenso, no alcanzaríamos los valores del 97-98, pero igual esos valores de 2.1, 1.9 o 1.6, igual nos deja en un niño moderado o fuerte, ¿no? Correcto. Entonces empezaríamos el verano en un niño moderado posiblemente, y si vamos hacia la escala, miren en febrero de este año, marzo, en color azul, ustedes pueden ver el nivel que teníamos de calentamiento este año para esa fecha, ¿no? Entonces estaríamos con un nivel de calentamiento similar a lo que teníamos... ¿El año pasado? El marzo de este año. Perdón, tienes razón, es este año, claro, entonces, estoy pensando yo. Exacto, entonces, si bien es cierto, no es intenso, eso no quita que tengamos alto riesgo. Porque si Como de hecho los tuvimos este año en el verano. Exacto, solo que en el verano de este año teníamos temporada de lluvia, teníamos el calentamiento costero por el Niño, pero se sumaron dos más, ¿no? Que era la MJO, que es una oscilación que activa y desactiva zonas de lluvia, y también tuvimos la formación de Yaku, que ayudó, adicionó un componente más para las lluvias del nivel que tuvimos, ¿no? A ver, si me pongo en positivo, porque cuando yo veo la línea del 97-98 veo que efectivamente hacia mitad de febrero, claro, no hubo un bajón, pero ahí nuevamente empieza a subir hacia abril, mayo, igual por encima de la media. Pero en las otras veo que, digamos, no necesariamente hay una nueva subida y la cosa empieza a terminar hacia inicios de febrero, mediados de febrero o marzo. Eso también va a ser así, o sea, podríamos finalmente normalizar el tema más allá del Niño global hacia marzo del próximo año. Normalizarlo no, pero sí, digamos, la actividad y la intensidad sería menor. Eso es lo que indican en este momento los modelos. Pero siempre hay riesgo, como te digo. El nivel de descenso te va a llevar a lo que teníamos al inicio de marzo de este año. Y si tú por ahí encuentras un factor adicional, podríamos tener lo mismo que hemos tenido este año. Es buena la noticia, Jonathan, pero ¿sabes qué? Hasta me da pena comentarla, porque ahora las autoridades podrían... Ese es el tema, que tú les planteas esto y si con el temor de un niño extraordinario no estaban haciendo nada,
con esto, olvídate, se tirarán la plata, se la meten al bolsillo. Lamentablemente nuestras autoridades no trabajan pues con... empezando, a veces no entienden cuando hablamos de probabilidades y quieren certezas, y las certezas en meteorología no existen, ¿no? Todo trabajamos con probabilidades, como pueden ver las curvas, todas esas son corridas diferentes, de diferentes modelos, diferentes agencias internacionales, diferentes esfuerzos. Correcto. Y nosotros tratamos de entender... ¿Cada cuánto tiempo actualizas estos pronósticos? Mira, estos pronósticos se actualizan cada mes, más o menos en la primera semana de cada mes se actualiza esto, y bueno, también hay pronósticos probabilísticos y estadísticos que se actualizan mucho más frecuentes, pero estos son modelos dinámicos que se actualizan cada mes. A ver, justamente como decíamos, ¿no? Porque claro, ya estamos en el niño, ya empezamos a ver los efectos sobre la canasta, ¿no? Básica de alimentos, el tema del limón, etcétera. Pero como bien decíamos, normalmente el niño, la gente lo asocia con fuertes lluvias en la costa, en el norte, destrucción, huaicos en Lima, por ahí sequías en el sur. ¿Cuál es un poco el pronóstico de lluvias para esos meses? Exacto. Por favor? Muéstrame las precipitaciones. La siguiente lámina es un compilado de todos estos modelos, es el promedio de todos estos modelos, y lo que están viendo en verde es déficit y lo que están viendo en rojo son zonas con superávit de lluvia. Ok, entonces déjame, perdón que te interrumpa, entonces en blanco, digamos, sería lo normal, sí, lo que se esperaría respecto de las temporadas normales de precipitación. Okay. Esto ocurre, esto es un mapa de diciembre, enero y febrero. Diciembre 2023, enero y febrero 2024. Exacto. Es el pronóstico, ok. Entonces, bueno, para resumir, 9 regiones estarían, digamos, en zonas donde se esperan precipitaciones sobre los valores normales, y el resto del país con déficit de precipitación, sobre todo en la Sierra Sur, como puedes ver, Ayacucho, Apurímac, Puno, Arequipa, Moquegua, Tacna, con zonas en un verde mucho más oscuro que indican zonas donde probablemente tengamos déficit, ¿no? Eso es lo que trae, por ejemplo, el Niño global afecta más con déficit de precipitaciones en la selva y en la Sierra Central Sur, mientras que el Niño costero lo que nos trae es lluvias por encima de lo normal en la zona de costa, ¿no? Tumbes, Piura, pero eso te iba a decir, porque por ejemplo yo veo, digamos, no tan rojo en la zona norte, donde normalmente, como tú dices, el Niño costero trae mayores lluvias en el norte del país, ¿no? En Piura, en Tumbes. Digamos, ¿esto no va a ser así necesariamente en un Niño global? Claro. Porque veo las lluvias más hacia el centro del Perú. Claro, el Niño global no tiene el mismo efecto que el Niño costero. El Niño costero tiene un efecto directo en la línea de costa. Se calienta el mar frente a nuestra costa, se calienta el aire. Si estás en temporada de lluvia, todo eso favorece para que llueva más que lo normal. ¿Ya? Pero el Niño global tiene un efecto, una teleconexión. Eso está a miles de kilómetros de Perú, y lo que afecta en realidad, como te decía, es al déficit de precipitaciones y no al superávit de lluvias. Entonces hay que entender todo cómo funcionan los mecanismos, y a veces es difícil explicar a las autoridades. Ahora, no entienden y confunden todos los conceptos. Si este es un pronóstico para diciembre de este año y enero y febrero, por ejemplo, este pronóstico, ¿a dónde nos debería llevar la prioridad de utilizar recursos respecto de justamente controlar un poco el efecto destructivo del exceso de lluvias, o en todo caso las sequías, en destrucción de cosechas, por ahí ganado que no tiene que comer? Entonces, digamos, este mapa, ¿qué nos tendría que decir respecto de la inversión? Porque claro, tú me dices, la costa no va a estar tan afectada como hemos visto en un Niño costero, pero igual habría que tomar medidas. Pero por ejemplo, yo veo precipitaciones fuertes, superávit en la zona centro. Ahora yo te pregunto, ¿es por ejemplo para la vertiente del Océano Pacífico o para la vertiente del Amazonas? ¿Hacia dónde van a discurrir? No se sabe. Va a llover ahí y podría justamente generar huaicos hacia un lado, hacia el otro. ¿Qué nos dices? Vamos a tratar de explicar un poco. Como pueden ver, la tendencia más hacia el norte no es que sea un rojo intenso, pero igual está en color rojo. O sea, va a ser por encima de lo normal. Exacto, que sean lluvias por encima de lo normal. Solamente te pregunto, una chiquita, ¿esas lluvias para enero, febrero y diciembre van a ser más potentes que las que vimos en el Niño costero de este año? Aparentemente no. Ok. Aparentemente no, pero nuevamente borra eso, porque nuevamente las autoridades, es que ese es el temor. Explico, lo que pasa es que Perú no está preparado para ningún tipo de lluvia. O sea, correcto. Si tú tienes un pronóstico de lluvia por encima de lo normal, preocúpate, porque no estamos preparados para resistir eso.
Y no solamente es el tema del Estado, sino igual la gente en general, las industrias en general, y lo podemos ver con los efectos que hemos tenido ahora, ¿no? Bueno, entonces véanlo así las autoridades. Exacto. O sea, tienen incluso la posibilidad de quedar bien con la ciudadanía, porque claro, no va a ser tan potente. Entonces, medidas que tomen va a tener igual un impacto. Podrían hasta ganarse un poroto político si hacen las cosas medianamente como tienen que hacerlas. Exacto, pero también es importante, esta es la visión ahora. Buen punto. Todo puede cambiar dentro de un mes. Exacto, porque esto es dinámico, esto no es estático. El niño también es un fenómeno que, sumado a otros factores, puede generar una complicación muy grande. Pero históricamente, cuando han visto pronósticos en septiembre, ¿ha cambiado mucho cuando ha llegado efectivamente las lluvias en diciembre, enero y febrero? No, lamentablemente no. O sea, la visión de que las lluvias serían por encima de lo normal, esto queda tal cual. Lo que hay que esperar... O sea, tú me dices, esto podría cambiar, pero históricamente no ha cambiado tanto. Es decir, es difícil. Por eso la pregunta que en septiembre tengas un escenario y cambie radicalmente en noviembre y diciembre. Eso normalmente no ha ocurrido. Normalmente no ocurre. ¿Y qué cosa podría generar eso? Que se intensifique de manera muy rápida nuevamente hacia finales de este año, ¿no? Eso es lo que podría generar un escenario más complejo, digamos, y quizás catastrófico si es que se intensifica. Ahora la figura es de que empezaría un debilitamiento, como ya lo hemos visto al inicio, y que, digamos, todos los mecanismos para intensificarlo demorarían un poco más en el calendario, ¿no? Entonces, correcto. Dame un ratito, Jonathan Porfo, porque, claro, también hemos conversado, amigo mío, ex jefe de INIA, presidente de ACM Consulting, experto en todo lo que es asesorías, ¿no?, respecto de negocios agrícolas, actividades económicas, etcétera. Tony Salas estuvo en una entrevista justamente más temprano y nos brindó, ¿no?, algunos temas importantes, anuncios de lo que podría ser el impacto del fenómeno del Niño en diferentes sectores. Agricultura, por ejemplo, lo comentamos el domingo pasado, José, tiene el presupuesto más grande. ¿Y cuál podría ser justamente el impacto y qué medidas se están tomando? A ver qué nos comentó Tony Salas, presidente de ACM Consulting. El fenómeno del Niño afecta a los diferentes sectores productivos del país. O sea, en el caso de la agricultura considero que es el más afectado, ¿no?, porque las inundaciones, las grandes lluvias bajan la productividad, el exceso de calor hacen que también haya mayores costos y puede inclusive hacer también que haya más plagas. En el caso del sector textil y de retail, calculo que la diferencia de estaciones no se da, entonces las compañías tienen más inventario, acumulan inventario, les es complicado vender sus productos. En el sector pesca, la anchoveta también baja en productividad, baja en calibre. En el sector financiero puede ocasionar también que haya retrasos en los pagos y eso también complica ese sector, pero en la agricultura es el más afectado. No solamente porque la agricultura es un tema muy vinculado a la economía nacional, ya sea la gran agricultura, la mediana y la pequeña, la agricultura familiar, sino también que es un tema social, porque la gente se queda sin trabajo. Entonces, al bajar la productividad, automáticamente hay menos que cosechar y todos esos cosecheros se quedan sin chamba, ¿no? Son cientos de miles de empleos y de jornales que se pierden en este año por razón de los efectos del fenómeno del Niño. Entonces, la idea es que este fenómeno del Niño nos agarre, no nos agarre sin los reservorios que tenemos que hacer en la sierra para tener agua y nos agarre sin haber hecho los puentes y los drenes en la costa norte, ¿no? Situación complicada, y ahí justamente me comentaba sobre, ¿no?, sectores económicos que claramente ya han perdido finalmente con el Niño costero y que ahora lo que es el Niño global, el sector pesca, por ejemplo, que me comentabas. Exacto, si no hubo una primera campaña, digamos, satisfactoria, 200.000 toneladas, creo que era de una cuota de más de 2 millones. Están haciendo los cruceros para ver si hay una segunda campaña y ver si la anchoveta está pues en el tamaño que corresponde para la pesca. En la agricultura, bueno, como lo estaba indicando, en realidad la floración, por ejemplo, de diferentes frutales no ha sido la mejor. Entonces ahí tenés, digamos, rendimientos mucho menores que en un año normal. Tubérculos como la papa, por ejemplo, no van a producir definitivamente la calidad ni la cantidad que corresponde.
Ahora, Jonathan, déjame hacer una pregunta. Entonces, hemos visto finalmente, ¿no?, que podría bajar. Ahí te enseñaba que el 97-98 volvió a subir a partir de ahí. ¿Tienes una fecha del fin del niño global? Mira, el calentamiento que esperamos persista, por lo menos va a ser hasta la primera parte del 2024. Cuando me dices primera parte, ¿separamos en dos partes el año? Exacto. Ok, entonces, o sea, ni siquiera el primer semestre. El primer semestre. Primer semestre. Podríamos, digamos, empezar el inicio a una normalización. Entonces, a fines del primer semestre. Exacto. Hacia fines del primer semestre. Digamos, el otoño-invierno todavía estaría marcado por una condición cálida, obviamente de menor magnitud que la que estamos teniendo ahora, pero todavía cálida, ¿no? Correcto. ¿Qué me dice Tony más en profundidad respecto al tema agricultura en especial? Porque justamente, como bien decía, claro, a ver, hay gente que está en Lima, que tiene otras actividades económicas y que obviamente el tema de la agricultura es para la alimentación. No hay limón para hacer ceviche, etcétera, pero los agricultores per se es todo un tema social. Pierden sus tierras, pierden sus cosechas, se les complica la supervivencia. ¿Cómo es un poco ese tema? Y además venimos arrastrando problemas con la agricultura. Recordemos, esto empieza con la incapacidad del gobierno de Pedro Castillo de finalmente comprar urea, de abastecer de fertilizantes al mercado local. Tony Salas de ACM Consulting, ¿qué nos dijo al respecto? A ver. Lo que pasa es que el sector público tiene que entender que venimos de una racha muy mala en la agricultura, ¿no? Teníamos a Castillo, nadie quería invertir un real, de ahí las marchas de la Boluarte, del ciclón Yaku en febrero, en marzo, con inundaciones enormes en la costa norte y en el sur también. Tuvimos el tema de la guerra rusa, que no para, el alza de los fertilizantes, el alza del costo de los contenedores y de la logística, la bajada de los precios. Entonces ha sido la tormenta perfecta para que nadie quiera invertir un real. Ha sido complicado, se están perdiendo un montón de puestos de trabajo y el sector público no ha ayudado porque en lugar de promover la agricultura, dar los subsidios necesarios, tener pues una política pública que apoye en la parte financiera, por ejemplo ahora que han subido tremendamente las tasas, lo que ha hecho es incrementar el impuesto a la renta, darles el bono beta a los trabajadores que no nos ha ayudado para nada y lamentablemente no tener una banca de fomento y una estructura que pueda apoyar a la agricultura que tanto necesita el país para su desarrollo. Y repito, no se trata de la agroexportación, de esa tira de 200.000 hectáreas en la costa, se trata de toda la agricultura, ¿no? La agricultura familiar son 97% de los predios en el Perú son de agricultura familiar, de pequeña agricultura, y esos son también los más afectados. La agricultura mediana no tiene nadie que los apoye, esos que tienen 40, 60, 80, 100, 120 hectáreas. O sea, finalmente los grandes, los grandazos, esos se irían consolidando. No habrá nuevas inversiones, pero se comprarán. Yo estaba involucrado ahora en la venta de Agrocasa, un grupo guatemalteco, y esos son los que compran estas grandes empresas y siguen avanzando. Y habrán otros que vendrán árabes, vendrán chinos. Pero ¿quién ayuda a la mediana agricultura, que realmente debe ser el motor? Nadie. ¿Quién ayuda a la pequeña agricultura? Nadie. Y cada vez los pequeños productores se hacen solamente más viejos, las parcelas cada vez más chicas, se pierde competitividad y el sector público no encuentra justamente las medidas necesarias para promover esto acá y para generar en este sector un desarrollo económico y social que es tan importante el día de hoy. Interesante, ¿no? No es un tema, ¿no?, respecto de las grandes empresas. Ya daba el ejemplo Tony, esta empresa AME, ¿no?, guatemalteca, que ha comprado Agrocasa, pero justamente la mediana agricultura y la pequeña agricultura y la incapacidad del Estado justamente de dar una salida, una sostenibilidad a esta agricultura que es tan importante para ese sector social y para todo el resto de peruanos, porque finalmente es lo que llega a nuestras mesas. Jonathan, en un mes entonces, finalmente, reevaluar lo que los pronósticos nos muestran. Exacto, hay que, bueno, siempre, como te decía, esto es dinámico, siempre hay que estar revisando lo que va ocurriendo, no solamente a nivel local, sino a nivel global. El escenario ya lo mostrábamos, hay mucho riesgo en el tema de déficit hídrico, sobre todo en la Sierra Sur. La agricultura, justamente ahí no hay agricultura de agroexportación, sino es en muchas zonas de pan llevar, básicamente. No, y además también tiene un vínculo, digamos, social, como decía Tony, pero también político, sobre todo en esta coyuntura tras lo que ha ocurrido. Entonces habría que ser un loco para no darle la atención y obviamente las medidas que puedan finalmente, ¿no?,
un poquito menguar el impacto. Exacto, y bueno, no solamente en el tema agrícola, también en el recurso como para consumo humano, ¿no? Hace semanas salió en los funcionarios de Sedapal indicando que tenían reservas bajas, digamos, de agua para la ciudad de Lima, y un año que podría ser seco podría generar ya un problema mayor de cara al 2024, ¿no? Complicadísimo, ¿no? Entonces, en realidad son varios factores que se abren, varias... Siempre dicen crisis oportunidad, y esto quizá podría venir también con un paquete, no sé, de medidas, justamente decir eso que siempre se dice, ¿no? Que las lluvias nos llegan en esas temporadas de lluvias en el verano aquí en la costa, pero que el agua corre finalmente, ya sea el Amazonas o sobre todo aquí en la costa del Pacífico, y no retenemos, ¿no?, la obra en infraestructura respecto de el agua. Jonathan, un placer como siempre, maestro. Jonathan Cárdenas. Hasta la próxima. Gracias. Vamos a la pausa y regresamos.